¿Se puede a vista completa abrir la diapositiva? Le estaba poniendo, doctor, no se ve, creo, porque para mí está completo, pero no se logra ver completo. Ahí está completo ya. Porque acá estoy viendo el otro, la otra fila. A los A demás ver, están, como ven. a ver, voy a intentar una vez más, doctor. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Ya, ya. Ahora sí, está completa. Ahí. Ya, ¿comenzamos entonces o solo hay 8? Esperamos un rato. ¿Qué dices, Abril? Podríamos esperar, doctor, 5 minutos. Hasta las 8:10, por favor. Ok, ok. Ahora sí no sé qué has hecho. Ya, a ver, ponlo. Ya, 8:10 empezamos, ¿ya? Ya, doctor. Lo voy a poner en pantalla completa y usted me dice siguiente, yo paso. Voy pasando. Ok.
Ya chicos, entonces vamos a empezar. Habíamos quedado en el séptimo nervio craneal, ¿no? Que es el facial. Para poder hacer la evaluación tenemos que primero conocer, pues, como en todos, cuáles son la anatomía, ¿no? Como habíamos visto, pues, el facial, sus núcleos se encuentran a nivel de la protuberancia, tanto el núcleo motor como su núcleo sensitivo, porque el facial también tiene una parte sensitiva, que es por la parte de el conducto auditivo externo y la parte posterior de la oreja, ¿no? El área llamada de Ramsay-Hunt. Y también hay un síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Cuando aparece herpes, esos niveles, es porque está comprometido la parte sensitiva del facial. Entonces, facial es un nervio mixto, tiene un componente motor, que es el de la musculatura de toda la expresión facial, ¿no? Para sonreír, para poder cerrar los párpados inferiores y también superiores, sino que el párpado superior tiene una inervación del tercero, como sabíamos, pero el orbicular de los párpados, que es el músculo que está formando como un círculo alrededor del ojo, sí está inervado por el facial, ¿no? Por eso que cuando hacemos el reflejo, por ejemplo, corneal o ciliar, pues el facial es el que responde, ¿no? Es el que va a producir ese cierre, ¿no? Que nos dice que está funcionando adecuadamente tanto la vía frente como de frente. Entonces, a nivel de la protuberancia. Sus componentes sensitivos son los dos sentidos de la lengua, sensibilidad dorsal del pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo, como les mencioné. También que habíamos mencionado que cuando hablamos de este componente de los sentidos, hablamos de componente sensorial, ¿no? Más que sensitivo. Y en este caso, los dos tercios anteriores de la lengua, pues, tienen la inervación del facial. Y los dos tercios posteriores son del glosofaringio, perdón, claro, del glosofaringio, ¿no? Estoy confundiendo. El glosofaringio. Y no confundir que la sensibilidad de la lengua, o sea, que la lengua siente dolor o calor, la temperatura misma, es inervación del trigémino, ¿no? O sea, la lengua tiene inervación sensitiva del trigémino, sensorial del facial y también del glosofaringio. También el facial tiene fibras parasimpáticas, ¿no? Que son las glándulas que van a inervar las glándulas lacrimales y las glándulas salivares. Entre las glándulas salivares está las glándulas submandibular y también sublingual. Y también entre las glándulas lacrimales, pues las que están por la parte externa, ¿no? Del ojo, ¿no? Son las que van inervadas por el facial. Y también, pues cuando hay una parálisis facial se compromete, ¿no? Tanto la sensibilidad lo que es la actividad sensorial de la lengua, como también la función parasimpática, ¿no? En este caso, las glándulas lacrimales y salivales. Siguiente, por favor, Abril. La expresión neurológica, bueno, es fácil, ¿no? Para poder inspeccionar el facial. Primero hacemos las funciones motoras. Ahí vemos la inspección de la cara, por ejemplo, la presencia de asimetrías en reposo. O sea, primero observamos el reposo del paciente y vemos si existe alguna asimetría. Nos da cuenta fácilmente si es que una parálisis facial, por ejemplo, ¿no? El ojo incluso no cerrará por completo, pues, ¿no? Luego pedimos al paciente que eleve las cejas, fruncir las arrugas de la frente, ¿no? Que nos va a ayudar por ejemplo, a diferenciar entre parálisis facial central y periférica. Cerrar los ojos, le pedimos que sonría, que nos muestre los dientes, ¿no? Que nos enseñe. Infla las mejillas también, ¿no? Y tenemos que estar viendo siempre si hay una simetría en todos estos procedimientos que estamos solicitando al paciente. Luego también podemos hacer la prueba de la fuerza del músculo orbicular del ojo, ¿no? Como hemos mencionado, pues este músculo está alrededor de todo el ojo en forma que es como un círculo, ¿no? Que pues va a cerrar todo el globo ocular por completo. Le pedimos que cierre con fuerza y también intentamos elevar el párpado superior con nuestro dedo, ¿no? Como vemos en la tercera imagen. Determina la distancia que ofrece, ¿no? Cuando hay parálisis faciales, pues
no va a haber casi ninguna resistencia, ¿no? Entonces va a abrir con facilidad el ojo. En cambio, si está normal, pues vamos a tener una resistencia al abrir los ojos. El signo de Bell es la imposibilidad de cerrar el ojo, ¿no? Con el desplazamiento del globo ocular hacia arriba, ¿no? Entonces vemos prácticamente la esclera, ¿no? Se ve blanco el ojo. Entonces, cuando el paciente intenta cerrar el ojo, pues vamos a ver que el globo, que la pupila se va hacia arriba, y eso nos va a hacer ver de que tiene una parálisis facial el paciente, ¿no? Una parálisis facial periférica. Ese es el signo de Bell que se presenta en la parálisis facial periférica. La mayor parte, pues, la parálisis de Bell, ¿no? Que es la causa más frecuente de patología, pues, del séptimo nervio craneal. Siguiente. Entonces, para seguir con la función motora, hacemos también la prueba de la fuerza del músculo orbicular de la boca, en el cual el paciente debe insuflar las mejillas, ¿no? Entonces, se pide que al paciente que presione sobre ellas y determinamos la resistencia y observamos si el aire se escapa por un ángulo de la boca, ¿no? Cuando una parálisis facial, pues el lado que está lesionado, el lado que está débil, no va a cerrar por completo, entonces el aire se va a escapar por ese lado, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una pérdida de la fuerza del músculo, pues, orbicular o de orbicular de la boca, ¿no? Que está alrededor de la boca. El síndrome de Chebostek, ¿no? Se ve en caso de hipersensibilidad del nervio facial. Percutimos con un martillo por delante del conducto auditivo externo a 2 centímetros por debajo del arco cigomático. Y el resultado es la contracción involuntaria de la musculatura mímica, ¿no? Del lado que estamos haciendo el reflejo, más cierto cierre auricular de los párpados, ¿no? Más el movimiento de la comisura bucal y de las alas nasales, ¿no? Este signo obviamente va a desaparecer en caso de una parálisis facial. Entonces, cuando el paciente no tiene ninguna patología, se va a presentar es como un reflejo también, el signo que está presente. Ahora, muchas veces las parálisis faciales también pueden presentarse como dijimos, con otra clínica, ¿no? Como por ejemplo, hasta un dolor en la parte posterior del pabellón auricular. Siguiente. Entre las funciones también mixtas, pues vamos a encontrar los reflejos, porque los reflejos son la vía aferente siempre, pues, sensitiva y la vía aferente es motora. Entre ellos vamos a tener reflejo corneal, como habíamos dicho, ¿no? Donde la vía aferente es el trigémino en este caso y la aferente el facial. Y cuando palpamos con un algodón el globo ocular, especialmente a nivel de la córnea, vamos a tener como respuesta el cierre, pues, de ambos ojos, ¿no? Porque a pesar de que se puede solamente estimular un lado, ambos ojos se van a cerrar. En este caso tenemos un reflejo normal que nos dice que tanto la vía aferente como eferente y donde pues están las interneuronas que hacen este caso en la protuberancia está funcionando adecuadamente, ¿no? Incluso el reflejo corneal hemos visto que nos sirve mucho para la evaluación de lo que es muerte cerebral, ¿no? Cuando desaparece, pues en ambos lados es una señal de muerte cerebral, ¿no? Con los demás signos. Pero incluso en las parálisis faciales, pues podría haber desaparición del reflejo corneal, especialmente cuando es una parálisis facial que está comprometiendo también que es periférica, ¿no? Que compromete básicamente por debajo del ojo, pues va a desaparecer este reflejo. El reflejo auricular de los ojos, o también llamado reflejo nasopalpebral, en el cual vamos a golpear suavemente y en forma seca con un martillo con los dedos del observador sobre el borde del arco superciliar, ¿no? A 1 centímetro por encima de la ceja, para producir con contraste auricular de los ojos, que es la misma respuesta que nos da también tanto el reflejo corneal como el reflejo auricular de los párpados, o el reflejo ciliar también, ¿no? Y la vía aferente y eferente son los mismos, ¿no? Que nos están solamente indicando de la función adecuada de estas vías. Que la respuesta es la contracción del auricular de los párpados, como igual que el reflejo corneal, solo que en este caso vamos a golpear con el martillo en la parte superior. La respuesta es el cierre bilateral de ambos ojos,
En este caso, pues es agotable, ¿no? Cuando se va a hacer 2 o 3 veces, va a desaparecer el reflejo. En pacientes que tienen síndrome de Parkinson, pues hacemos el reflejo muchas veces y es inagotable. Incluso, pues, la respuesta va a ser un poco más prolongada, ¿no? Del cierre de los ojos, porque para abrir va a tener problemas el paciente con enfermedad de Parkinson por la hipertonía muscular que hay en todos los músculos del cuerpo, ¿no? No solo en las extremidades, en este caso de esta enfermedad, ¿no? Entonces, estos reflejos también se pueden utilizar para poder, aparte de ver la función normal, tanto la vía frente como diferente para ver una patología del nervio facial, ¿no? Como las parálisis. Siguiente. La función sensitiva habíamos dicho que es o sensorial y sensitiva, pues la sensorial es el gusto, ¿no? Los tercios de la lengua en el cual podemos hacer la prueba para ver si está adecuadamente la función a este nivel con las soluciones a cosas débiles, ¿no? Por ejemplo, azúcar, sal, limón, que son los principales, ¿no? En este caso, pues, en un hisopito podemos, en un hisopo podemos poner lo que es dulce, al paciente obviamente se le dice que cierre los ojos y le pasamos por los 2 tercios anteriores de la lengua los sabores y luego le decimos que se enjuegue con agua y pasamos al siguiente sabor, ¿no? En este caso salado o agrio como es el limón, ¿no? Previo lavado siempre de la boca con agua para que no confunda los sabores, ¿no? Y aplicamos pues sobre la lengua en un hisopo, puede ser directamente también, pero más fácil con un hisopo, ¿no? Y lavamos la boca después de cada instilación y el paciente nos tiene que decir qué sabor está sintiendo. Puede haber patologías periféricas también que afectan a los receptores de la lengua, ¿no? Por ejemplo, una glositis, por una infección viral, una glositis puede ser alérgica, ¿no? A consecuencia de una quemadura, por ejemplo, a ese nivel, ¿no? Muchas veces las personas se queman con agua caliente en la lengua y pueden perder la sensibilidad o los sabores, ¿no? Que es de los 2 tercios anteriores de la lengua por el facial. Y en caso de parálisis facial, también se pierde, pues, este sentido cuando la parálisis facial afecta a todas las ramas, ¿no? Del nervio facial. Y lo que es la función de la sensorial de los 2 tercios posteriores es básicamente del glosofaringeo, ¿no? Que también se hace la misma prueba, que eso ya se ve con ese nervio. Pero pues si hacemos ya el séptimo, para evitar hacer en el noveno, tenemos que hacerle ya tanto anterior y posterior, ¿no? Para evitar nuevamente estar haciendo con el noveno par. Entonces lo ideal es hacerlo ya junto a la parte anterior y posterior, porque es incómodo para el paciente que luego con el noveno hagamos otra vez lo mismo, solamente en la parte posterior. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la patología más frecuente del nervio facial? Es pues la patología periférica, ¿no? Que en sí es la parálisis facial periférica del nervio facial. La etiología, pues la mayoría es desconocida, ¿no? Se ha visto en algunas necrosis de pacientes que cuando tienen parálisis facial se han muerto por otras causas, que hay una hinchazón, un edema, ¿no? Del nervio dentro del conducto de Falopio, o sea, a nivel del oído, el nervio se edematiza, ¿no? Y por eso produce, pues, una disminución de sus funciones o una total falta de función motora, básicamente, de este nervio, ¿no? Y cuando es así desconocida, idiopática, se llama pues la parálisis de Bell, ¿no? Que es, en sí se ha visto que puede haber una cuestión antígeno anticuerpo, ¿no? Que posiblemente a consecuencia de un virus, que se cree que es el herpes simple, puede producirse que se edematice el nervio por una respuesta autoinmune sobre el nervio a ese nivel, ¿no? Entonces el nervio se edematiza y produce pues la parálisis facial. Y como está en el conducto de Falopio, pues afecta a todas las ramas e incluye pues la afectación de lo que es las funciones sensoriales de la lengua y también las parasimpáticas de los nervios de las glándulas
tanto submaxilar como lacrimales, ¿no? Y pueden ser también las parálisis faciales periféricas secundarias a, por ejemplo, tumor de la glándula parótida, ¿no? Porque el nervio también está pasando por ahí, que obviamente afectaría más a las ramas inferiores, ¿no? Puede ser también una fractura del cráneo a nivel del hueso temporal, puede presentar también una parálisis facial periférica. Tumores del hueso temporal, ¿no? Los colesteatomas que también se encuentran a nivel del conducto auditivo pueden ocasionar compresión del nervio y parálisis faciales. La enfermedad de Payet, ¿no? Que también puede dar a nivel del por daño a nivel del hueso. Los neurinomas del ángulo pontocerebeloso, algunos aneurismas y algunas infecciones también meninges, como la tuberculosis, por ejemplo, puede dar parálisis faciales periféricas. ¿Cómo distinguimos que es idiopática? Pues hay varias formas, ¿no? Uno, la evolución. Una parálisis de Bell, que es la más frecuente, casi el 80-90% de todas las parálisis faciales periféricas, bueno, siempre van a evolucionar de los primeros días ya al cuarto, quinto, sexto día, pues pueden tener mejor evolución. Entonces se ve que en cambio una fractura, por ejemplo, un tumor, obviamente va a ir empeorando, ¿no? La parálisis y también se puede incrementar algunos otros signos de otros nervios craneales, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Difícil que solo afecte al séptimo, pues afectará también al quinto, afectará al octavo, al noveno. Entonces, la clínica va a ser un poco ya mucho más severa, ¿no? Que una parálisis hepática o parálisis de Bell. Lo que respecta a las fracturas de cráneo también, ¿no? La evolución va a ser a veces mala, va a quedar la secuela permanente. Pero también las parálisis mismas de Bell o las idiopáticas desconocidas, de acuerdo al daño del nervio, pueden tener evoluciones malas, ¿no? Entonces, por eso que hay una clasificación electromiográfica, ¿no? O sea, con electromiografía, que lo que nos ayuda es a ver, pues, el daño del nervio, ¿no? Si es solamente en la capa de mielina, si es en el axón o es completa, ¿no? Si el daño es de todo el nervio, ¿no? Incluyendo las capas superficiales de la veina misma de la mielina y todo lo que cubre el nervio, ¿no? Ahí puede haber, por ejemplo, un corte por una fractura, pues ahí sí la lesión ya no va a ser reversible, ¿no? En cambio, si solamente por compresión o inflamación, pues la respuesta es muy buena, ¿no? Pero si la respuesta inmune ha sido muy severa también, ¿no? Las parálisis de Bell mejoran a veces un 50-60%, pero dejan a veces algunas secuelas que ya no pueden ser ya reparadas, ¿no? Porque no existe pues una medicación que repare el nervio. Por eso que cuando hay una parálisis facial periférica, lo que se da primeramente son corticoides, ¿no? La prednisona, que va a ayudar a que el edema del nervio disminuya. Y pues lo demás se da antivirales a veces, ¿no? Aciclovir, pensando de que es una infección viral. Pero la respuesta es muy similar, no hay un estudio que demuestre que haya mejorado mucho el uso de antivirales, ¿no? El de corticoides sí ha demostrado de que puede mejorar incluso la evolución de la parálisis de Bell. Pero si es ya un daño del mismo nervio como una fractura, una compresión por un tumor, pues no va a haber mucha respuesta, ¿no? Y ahí lo que sea es terapia física, ¿no? Tratar de restablecer la función. Pero cuando la parálisis leve a moderada, pues solo va a reparar, ¿no? No va a dejar casi secuelas la parálisis facial. Siguiente. Pues acá vemos pues las características de la parálisis periférica, ¿no? La parálisis más frecuente que es la de Bell, que obviamente puede haber otras causas como hemos visto, ¿no? Entonces, en reposo, desde que observamos al paciente nos vamos a dar cuenta que está con una parálisis, ¿no? Cuando es entre moderada. Las severas es incluso mucho más fácil, ¿no? Porque como vemos en el dibujo, pues el ojo se va a mantener abierto. Y las leves todavía se va a cerrar el ojo, ¿no? Entonces lo podemos comprobar cuando hacemos la fuerza del auricular. Y el paciente pues también se quejará siempre, ¿no? De que tiene lagrimeo, de que ha tenido a veces un dolor detrás de la nuca, ¿no? En la anamnesis, ¿no? Para preguntar, entonces también nos va a decir que a veces al masticar se le escapa la comida. Y eso ya nos está indicando de que tenemos que evaluar pues el séptimo nervio, ¿no? Para ver una parálisis facial.
Como digo, cuando son casos moderados severos es muy fácil, que vemos al paciente, obviamente ya se va a evidenciar, ¿no? Su parálisis facial. Pero en casos muy leves es a veces imperceptible, ¿no? Si es que no medimos la fuerza del orbicular. ¿Ahora me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, recién. No. Ok, ok. Ahorita. Ya. Ya, entonces, como vemos, pues los signos que vamos a ver en la parálisis facial son, como dije, la observación, la desviación de la comisura bucal hacia el lado sano. ¿Por qué hacia el lado sano? Porque el lado sano es el que, la fuerza normal, ¿no? Entonces el lado bajará al lado que no tiene fuerza, ¿no? La piel del lado afectado, pues está tensa, sin arrugas, desde la frente, básicamente, ¿no? Como vemos, desaparecen las arrugas frontales. El párpado inferior del lado afectado se va a caer. Hay incapacidad para cerrar el ojo, ¿no? Eso, pues, depende del grado de la lesión también, pues puede ser muy severa, como también, en algunos casos muy leve. Y también nos sirve para poder diferenciar lo que es una parálisis facial central de una periférica, ¿no? Que vamos a ver. Luego hay una incapacidad para cerrar el ojo, el globo ocular paralizado se desvía hacia arriba y ligeramente hacia adentro, ¿no? Es el fenómeno o signo de Bell. También puede acompañarse de hiperacusia, o sea, molestia cuando hay un sonido, ¿no? Por el daño del nervio de falopio, ¿no? Que también es parte del facial. Disgeusia, ¿no? Que es la anomalía, la falta de reconocer los sabores a nivel de la lengua, nuestros tres anteriores. Seroftalmia, ¿no? Sequedad del ojo por dos causas, ¿no? Uno, por la falta de parpadeo, que es el que humedece el ojo, y otro porque también hemos dicho que está inervando la glándula lacrimal, que cuando hay una parálisis facial disminuye también la secreción, ¿no? de lágrimas a ese nivel. Entonces, el ojo se va a secar, ¿no? Pues es necesario a veces, o no siempre, ¿no? Recomendar el uso de lágrimas artificiales con una parálisis facial y pues, de lentes oscuros, ¿no? Porque como no cierra el ojo, puede haber molestias de la luz, ¿no? Especialmente cuando salen al aire libre, ¿no? Por el sol. Puede haber una discreta disartria en casos severos, moderados, a consecuencia de la falta de movilidad de la hemicara afectada, ¿no? Entonces el paciente habla con dificultad. Siguiente. Bueno, antes del tratamiento hay que siempre marcar que cuando tenemos una parálisis facial en el cual no compromete la frente y está también los ojos no muy comprometidos y más se nota una asimetría en la parte de la boca, ¿no? Que está levemente desviada. Tenemos que pensar más en una parálisis facial central, ¿no? Porque la parálisis facial central pues no compromete la parte superior. Y en todo caso también va a ser mínima, no se va a notar mucho una parálisis facial central. Solo cuando el paciente a veces habla o sonríe, ¿no? La parte inferior se puede notar. Y la mayor parte de veces, pues las parálisis faciales centrales se acompañan de hemiparesia, ¿no? Porque
la lesión está por encima del núcleo, o sea, por encima de la protuberancia, más que todo en la cápsula interna. Entonces, es muy difícil que solo afecte pues al facial, ¿no? Casi siempre hace con una hemiparesia, una hemiplegia o incluso pues puede presentarse con alteraciones también la sensibilidad del lado afectado, ¿no? Porque en la cápsula interna está pasando todas las vías. Entonces, es importante, ¿no? Si una parálisis facial periférica, pues no más probable que sea un síndrome de Bell, ¿no? Que es idiopática, que no sabe mucho la causa, pero que va a mejorar en el 90% de los casos. Si es central, sí tenemos que tener un poco más de cuidado y obviamente ahí mismo tenemos que pensar en pedir imágenes, ya que puede ser una hemorragia, puede ser un infarto o hasta un tumor, ¿no? Que está ocasionando esa parálisis facial central. Entonces, la parálisis facial periférica, pues el tratamiento, primero descartar la causa que justifique la aparición de la parálisis, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que es una causa frecuente de parálisis de cualquier nervio, ¿no? Incluyendo el facial, intoxicaciones, ¿no? Por metales pesados que también podría producir, ¿no? Y también que no sea secundaria a un tumor, que no sea secundaria a una fractura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para una parálisis periférica, la de Bell? Lubricación ocular, pues, ungüentos oftálmicos, lágrimas artificiales, oclusión ocular nocturna con parches, ¿no? Para que evitar que también en la noche se pueda lesionar el ojo. Prednisona, ¿no? Que ayuda a restituir la función del nervio facial hasta más o menos a 1 miligramo kilo peso se va a dar de corticoides, especialmente prednisona. En el 90% de los casos tiene siempre algún efecto positivo para el paciente. Solo se usa antibióticos antivirales como aciclovir, pues en el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Porque es muy probable que sea consecuencia de un herpes. Se usa también ácido nicotínico y también podemos dar, si se infecta, antibióticos, pues, ¿no? En parálisis faciales severas también cuando se nota que, por ejemplo, el párpado inferior ha llegado a perder totalmente la fuerza y el ojo se encuentra ya caído el párpado, también se puede indicar, ¿no? Algún tipo de antiviral. Luego, como dije, la fisioterapia, ¿no? La educación neuromuscular, terapia mímica y también estimulación, ¿no? Del nervio para poder recobrar sus funciones normales. Y pues se hace retroalimentación junto con la electromiografía, más que todo para saber el grado de lesión. O sea, como les dije, la electromiografía nos va a dar pues el grado de lesión del nervio, si es superficial, si es que compromete el axón o esto el nervio, e incluso pues si es severo, pues muy posiblemente no nos va a ayudar mucho las terapias, ¿no? En casos muy severos se hace incluso pues un trasplante de nervio, ¿no? Que es, bueno, en casos ya últimos, ¿no? Si es que un paciente joven, por ejemplo, pues que no quiera quedar con secuelas, se puede hacer ese tipo de cirugías. Siguiente. Bueno, ahora pasamos al octavo nervio, ¿no? El nervio vestíbulo-coclear o estatoacústico, ¿no? Que es el nervio que oye, ¿no? La función auditiva y la función del equilibrio, ¿no? Que es la parte vestibular, ¿no? Este octavo par craneal se compone de dos ramas, que son pues la rama coclear, que se encarga de la audición, y la rama vestibular, que se encarga del equilibrio, ¿no? La exploración se debe hacer de las dos funciones, ¿no? De la función auditiva, como si no tenemos material, pues simplemente susurramos palabras a cada lado del oído y pedir al paciente que las repita, ¿no? Para poder ver si está escuchando adecuadamente. La mayor parte de pacientes mayores pues tienen hipoacusias, ¿no? Disminución del oído y es normal, ¿no? En pacientes mayores, pero si la pérdida de la audición ha sido en forma rápida, ¿no? Hay que también pensar en otras patologías en pacientes jóvenes, básicamente. También podemos tener otras técnicas para ver si el paciente escucha o no, como frotar los dedos índice y pulgar del explorador en ambos oídos y preguntar al paciente qué ha escuchado, ¿no? Luego, sonidos del tic-tac de un reloj a unos 5 centímetros de cada pabellón auricular también nos puede ayudar a
a ver si el paciente está escuchando o no, ¿no? Y obviamente pregunta el antecedente, ¿no? Si el paciente ha tenido algún problema de audición o usa un audífono, ¿no? Entonces eso nos va también a ayudar. La mayor parte de los problemas de audición, pues, son de la parte anterior del oído, ¿no? En lo que es la parte coclear y también, pues, a nivel del tímpano, ¿no? El conducto auditivo, el oído medio, el oído interno. Para tener un problema neurológico, pues, solamente que afecte a la parte coclear es un poco difícil, ¿no? Tendría que afectar el nervio en la parte interna o en su, o en lo que es ya la parte eh, a nivel cortical, ¿no? Que sería en todo caso una agnosia auditiva, ¿no? Que es si el paciente sí escucha, pero no interpreta lo que está escuchando. Bueno, eso ya es más cortical que periférico, que del nervio mismo. Siguiente. En la función auditiva, pues se hacen los test, ¿no? Que en los diapasones, ¿no? Como el test de Weber o de Weber, que es que se vibra pues el diapasón, se sitúa en el vértice del cráneo, como vemos en la figura, y pregunta si el paciente percibe igual esa vibración en ambos oídos, ¿no? El paciente sano pues lo va a escuchar en ambos lados normales, ¿no? Si tiene el daño auditivo más que todo periférico, va a lateralizar, ¿no? Va a escuchar solo en un lado y en el otro, ¿no? Entonces eso nos habla más que todo de que hay un problema a nivel del conducto auditivo externo o en el tímpano, ¿no? Cuando existe una lateralización. Siguiente. Tenemos también la prueba de Riné, ¿no? Que es para ver la conducción por la vía aérea. En este caso se vibra el diapasón y se sitúa en la apófisis mastoides de cada oído, ¿no? O sea, es por debajo. El paciente deberá avisar cuando cese la percepción del zumbido. Se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo y se pregunta si oye la vibración, o sea, no es necesario ponerlo. Y en este caso, el paciente volverá a percibir sonido, ¿no? Porque el aire es mejor conductor. Y también nos ayuda para ver si hay un problema a nivel de la parte ya más interna, en la conducción misma del sonido, ¿no? No tanto así en la parte de lo que es el tímpano, los huesecillos, ¿no? En este caso, pues, se habla de la vía ósea, ¿no? Que es la que va a ser la dañada. Bueno, ahora últimamente ya no se usa mucho estos estudios, ¿no? Porque existe pues otro tipo de estudios como la audiometría, la timpanometría, etcétera, etcétera, que ya nos ayuda a diferenciar pues una lesión si es tanto de la vía aérea o de la vía ósea, ¿no? Que antes se hacía con los diapasones, así que su utilidad ahorita ya no es, ¿no? No se hace mucho ya los exámenes. En lo que sí nos interesa mucho en neurología, pues es el estudio de lo que es la evaluación de la vía vestibular, ¿no? Siguiente. ¿No? La vía vestibular sí tenemos que evaluarla porque tenemos que ver que los pacientes con vértigo van a ser frecuentes verlos, ¿no? Y el vértigo tenemos que pensar que puede tratarse de un problema tanto central como periférico, ¿no? Entonces tenemos que evaluar todos los signos que puede presentar un paciente vertiginoso, como por ejemplo el nistagmus, ¿no? El nistagmus es un síntoma, un signo que vamos a ver tanto en vértigo periférico como en vértigo central. Y desde la anamnesis, ¿no? Vamos a tener ya como poder estar pensando si el vértigo es central o periférico. Por ejemplo, si es central, es constante, continuo, que no varía con los cambios de posición, ¿no? A diferencia del vértigo periférico, que el paciente se levanta, agacha la cabeza o se sienta y al levantarse va a sentir más vértigo, ¿no? Eso es más periférico. En cambio, el central, pues puede estar vértigo, pero completamente en cerebelo, por ejemplo, y va a tener un vértigo constante, continuo, ¿no? Que no empeora, ¿no? Y no va a haber un romper en sí, pero en el periférico sí va a tener un signo de romper. Con lo que respecta al nistagmus, pues en la fase lenta, hay una fase lenta y una fase rápida, ¿no? Entonces, la fase rápida es la que define la dirección del nistagmus, ¿no? Hacia el lado contrario de la lesión, que siempre, por ejemplo, si la lesión en el oído puede ser derecho, el nistagmus en la fase lenta va a ir al lado izquierdo, ¿no? Y casi siempre los nistagmus de lesiones periféricas son pues transversales, ¿no? En cambio el central puede ser
vertical y también rotatorio. En el espasmo espontáneo se solicita al paciente que mire al centro y luego que desvíe la mirada unos 30 grados de derecha a la izquierda y vamos a ver cómo el ojo, ¿no?, está con ese movimiento. A veces necesitan unos lentes especiales para ver nistagmus, ¿no?, los lentes de Frozen, en el cual pues se ve agrandado el ojo y se ve pues como cuando un paciente vertiginoso está con ese nistagmus. El nistagmus de posicional o inducido, pues hay que hacer la maniobra de Dix-Hallpike, en el cual hacemos que el paciente se siente en la camilla, luego exploramos el impulso de la cabeza hacia un lado contra la camilla, o sea, tenemos que colgar su cabeza básicamente tanto al lado izquierdo como derecho rápidamente, ¿no? De lo que está sentado, agarramos su cabeza y lo ponemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Primero hacia la derecha y lo volvemos a sentar, ¿no? Y vamos a ver cómo se desencadena el nistagmo. Se endereza la cabeza y luego se repite hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado derecho. En este caso lo que queremos ver es si este movimiento va a hacer que aparezca un nistagmus muy marcado y lo que nos va a indicar es que posiblemente ese vértigo se origine pues a nivel de los conductos semicirculares, ¿no? Que en los otolitos, o sea, hablamos del vértigo postural paroxístico benigno, ¿no?, que es una causa muy frecuente de vértigo periférico. Siguiente. ¿Ves? Acá vemos las maneras, por ejemplo, estamos viendo la maniobra de Dix-Hallpike, y como les decía, ¿no?, para ver la posición de los otolitos a nivel de los conductos semicirculares, ¿no? Entonces, esos cambios posicionales que se hacen violentamente va a hacer que los otolitos se muevan y va a presentar pues un nistagmus muy severo. Y también el paciente, si es muy severo el vértigo, pues va a presentar más vértigo, hasta puede llegar a vomitar, ¿no? Porque va a presentar un mareo muy fuerte. Por eso que esta maniobra no se hace muy frecuentemente, ¿no? Porque los pacientes pueden reaccionar hasta con hipotensión, y hasta desmayarse, ¿no? Un síncope, etcétera. Pero si tenemos la duda de que es un vértigo postural, sí se puede realizar, ¿no? La maniobra de Dix-Hallpike. Siguiente. Ahora también tenemos que explorar el equilibrio, ¿no? Entonces, el primer test para explorar el equilibrio es el test de Romberg, pues, ¿no? La prueba de Romberg, que el paciente de pie, con ojos cerrados, con los talones juntos y las puntas separadas a 30 grados, con la cabeza recta y los brazos abajo, pues se cierra el ojo y vemos cómo va a haber una inestabilidad, ¿no? Va a perder la estabilidad de lo que está parado y va a querer irse a un lado, ¿no? Cuando el vértigo es periférico, la inclinación es hacia el lado patológico, en lo que es el test de Romberg. Hemos dicho que también hay signo de Romberg positivo cuando hay una lesión a nivel del cordón posterior de la médula. Pero en este caso no solo hay un desbalance del paciente, sino que se puede llegar a caer incluso, ¿no? Porque al cerrar el ojo especialmente. Entonces, son los dos casos en los que podemos ver signo de Romberg. Hemos dicho que en el cerebeloso no hay Romberg. El paciente está inestable, está dismétrico, pero al pararse, pues no va a desequilibrar de esa manera, ¿no? El test de Utenberg, el paciente con los ojos cerrados, le pedimos que marque el paso, ¿no? Sin moverse. Levantar las rodillas 45 grados y también dando un paso por segundo, ¿no? En este caso, pues la rotación va a ser hacia el lado afectado, ¿no? Del más de 80 grados, o sea, va a girar hacia el lado afectado, marchando, ¿no? Se va a ir hacia el lado. Entonces, es el test de Utenberg positivo. Siguiente. Ya, pero también otras maniobras, ¿no? Como por ejemplo hacer la marcha en tandem, ¿no? Que es en una línea que el paciente camine haciendo tocar la punta de los zapatos con el talón del otro pie, ¿no? O sea, uno delante del otro y el paciente se va a desequilibrar también, ¿no? Y con ojos abiertos y con ojos cerrados se hace, ¿no? O también que camina hacia adelante y hacia atrás y va a formar la estrella de Babinski, ¿no? El paciente que está con vértigo. Entonces, solo nos ayudan a poder diferenciar cómo está la estabilidad del paciente, ¿no? En lo que respecta a la patología, pues, coclear de la disminución de la agudeza auditiva, tenemos, pues, por ejemplo, cuando la hipoacusia de transmisión, ¿no? Cuando el RINE es negativo en el lado afectado y el Weber lateraliza hacia el oído, ¿no? Nos está hablando de un problema, básicamente, óseo, ¿no? Puede ser por problemas a nivel del conducto auditivo externo como
un tapón de cerumen, una otitis media aguda, problemas en el tímpano, ¿no? Problemas obstructivos más que todo, cuando cuando hay un negativo y vuelve lateralizado. Siguiente. La hipoacusia neurosensorial es cuando hay un ritmo positivo en ambos oídos y el huevo es lateralizado hacia el oído sano. Creo que se puede hacer ya con timpanometría y con audiometría también, ¿no? La presbiacusia, que es frecuente, ¿no? Que se presenta en la edad avanzada, que hay una hipoacusia de percepción bilateral y simétrica, ¿no? Con acúfenos incluso, ¿no? Tinnitus. Los fármacos que pueden dañar también el nervio, pues el nervio coclear están las aminoglucósidos, ¿no? La gentamicina, la amicacina, que a veces dan como si fuera cualquier cosa, pueden dañar también el nervio. Algunos derivados de la quinina, los salicilatos, el cisplatino, el carboplatino que se usan en quimioterapia, ¿no? Otra causa, pues, el neurinoma acústico, donde hay una hipoacusia neurosensorial que es unilateral, puede aparecer entre los 35 y 60 años, ¿no? El diagnóstico es con resonancia magnética. Y el tratamiento, obviamente, es la cirugía, ¿no? La radiocirugía para poder retirar. Pero también el neurinoma del acústico no solo va a dar problema de audición, puede dar también problema del equilibrio, ¿no? Porque afecta al vestíbulo, al nervio vestibular. Y también al facial, ¿no? Como por una parálisis facial periférica en este caso. Siguiente. Entonces, si hablamos de patología vestibular, vamos a ver pues que su frecuencia del vértigo periférico es mayor que el central, ¿no? Casi más del 90% de los casos son periféricos, todos los vértigos. La sensación es un vértigo lateral, giros de objetos, ¿no? En cambio, el vértigo central va a dar mareo, desequilibrio, inestabilidad, básicamente. Síntomas asociados con un vértigo periférico puede haber otológicos como presencia de hipoacusia, ¿no? En el caso de las laberintitis, por ejemplo, presión del oído, otorrea, acúfenos, ¿no? En el vértigo central, cuando puede acompañarse de signos neurológicos como cefalea, déficits sensitivos, diplopia, defectos visuales, incluso pues marcha táxica, ¿no? Si es en cerebelo. El nistagmus en el periférico, hemos dicho, es horizontal, rotatorio, unidireccional y se suprime por fijación. En el central es vertical combinado, cambiante, puede ser invertido y no se suprime por fijación tampoco. El signo de Romberg es inclinación hacia el lado patológico, ¿no? En el vértigo periférico. En el central no se puede interpretar porque no hay una lateralización o a veces no sucede. Gutenberg, en la marcha que hemos dicho, rotación de más de 80 grados hacia el lado afectado en la propulsión, ¿no? En cambio, en el central hay una inestabilidad con tendencia a caer cuando hacemos marcha al paciente porque no tiene equilibrio. La marcha ciega o como dijimos, la marcha en tandem es inestable cuando es periférico y marcha en estrella o a veces con lateropulsión cuando es central. Entonces, de esa forma podemos diferenciar viendo esos signos, pues si es un vértigo central o periférico. Pero el central también se acompaña muchas veces de otras manifestaciones que no solo son vértigos. Siguiente. Bueno, estamos ya en los nervios 9 y 10, ¿no? El glosofaringio y el vago, ¿no? Que son los nervios que van a inervar básicamente lo que es la parte posterior de la lengua, la faringe, la laringe. Y como sabemos, pues tienen mucha función simpática y parasimpática ambos, ¿no? Que van a inervar ya los órganos, corazones, pulmones, todo lo demás, ¿no? Bueno, un recuerdo anatómico, el glosofaringio, pues tiene un componente sensitivo que va al tercio posterior de la lengua, o sensorial. Componente motor, inerva los músculos estilofaringio, que se encarga de la elevación de la faringe y el músculo constrictor de la faringe, ¿no? El nervio vago tiene fibras motoras que va a los músculos exteriores de la faringe, patología los palatoglosos y también a la laringe. También tiene fibras sensitivas, ¿no? El cual vamos a estimular con los reflejos. Para la exploración, toca la pared posterior de la faringe con un depresor, ¿no? Con baja lengua. Y la respuesta normal es la contracción inmediata de los músculos de la faringe. Y también para ver bien tenemos que solicitar al paciente que diga ¿no? Para la elevación del velo del
paladar y tenemos que ver ahí pues todo lo que es la úvula, el paladar blando, no sé, si hay una desviación de un lado o el otro. Siguiente. En cuanto a las patologías de afectación del noveno par, tenemos la caída del velo del paladar, puede ser ipsilateral, también llamado el signo de Bernet, ¿no? Al hablar la úvula y la puede se desvían al lado sano, ¿no? Cuando hay una parálisis de ese lado. Alteraciones del reflejo nauseoso del lado afectado, ¿no? Especialmente en enfermedades de segunda motoneurona, como el vulvar o la que afecta al bulbo, pues puede dar la ausencia de un lado del reflejo, o una afectación, un neurinoma también, que puede estar afectando a este nervio. Algunas neuropatías aisladas del glosofaringeo que son raras. También hay la neuralgia del glosofaringeo, ¿no? Al igual que la neuralgia trigémino, un dolor pues paroxístico en territorio sensitivo, o sea, en la garganta básicamente. Puede haber bradicardias, síncopes, ¿no? Por lo que también inerva lo que es a los senos carotídeos, ¿no? Cuando hay una afectación con dolor y después el paciente hay que pensar en neuralgia del glosofaringeo. El décimo nervio parece unilaterales con desplazamiento de la faringe hacia el lado sano, ¿no? Hay una voz nasal, parece las cuerdas bucales, parece bilaterales, hay afonía, hay disnea, ¿no? ¿En qué etiologías pueden darnos? Pues compresión del décimo, aneurismas en la aorta, ¿no? En la parte torácica, tumores, traumatismos cervicales, tumores, las adenopatías cervicales profundas también pueden comprimir este nervio. Siguiente. Bueno, ya terminando, pues el nervio espinal, que es el 11º par craneal. Básicamente, ¿no? Inervación de los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ¿no? ¿Cómo se explora? Pues el esternocleidomastoideo, movimiento de rotación, lateralización y flexión de la cabeza mediante la inspección y palpación, ¿no? Se va a poner resistencia por nuestra parte para ver cómo está la fuerza. En el músculo trapecio es que el paciente eleve los hombros y el paciente debe encoger los hombros contra nuestra resistencia. Siguiente. La patología de básicamente lesiones medulares, ¿no? Porque este nervio ya salen de la parte medular. Puede haber desviar la rotación de la cabeza hacia el lado sano, descenso del muñón del hombro, ¿no? También el ELA es una causa de patología de este nervio. El hombro puede bascular hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Si pierde fuerza. Y hay una debilidad para la elevación del hombro, ¿no? Las causas pueden ser, por ejemplo, lesiones de las raíces también a nivel ya medular, un tumor, accidentes, ¿no? A veces traumatismos, cuchillos, balas. Esas cosas pueden dañar a nivel de la parte cervical, ¿no? Con compromiso de este nervio. Siguiente. Y finalmente el nervio hipogloso, ¿no? El 12º par craneal es un nervio exclusivamente motor, inerva los músculos de la lengua, ¿no? El músculo estilogloso, el hiogloso, el genioideo, el geniogloso y también los músculos tiroideos, ¿no? Su recorrido pues viene desde el bulbo hacia la base de la lengua, ¿no? Donde están todos los músculos que se encargan del movimiento de la lengua. Siguiente. Entonces, ¿cómo exploramos? Observamos la lengua en el suelo de la boca y pedimos al paciente que haga movimientos de lateralización, ¿no? Libres y contra la resistencia también. Pedimos que cierre la boca y que empuje, ¿no? Las partes del paladar, ¿no? Con la lengua y vemos cómo está su fuerza. Puede haber atrofias en caso de ELA o fasciculaciones, ¿no? Que son signos de lesión de la segunda motoneurona en caso de ELA, en caso de compresión a nivel de un tumor. Aneurismas también pueden afectar pues a este nervio. Y la lengua es atrofia, ¿no? Y pues se llama incluso lengua del oro, ¿no? Porque es en punta y pequeña atrofiada. Siguiente. Y acá son las patologías, ¿no? Del nervio, del hipogloso, donde vemos supranucleares, ¿no? Como una paresia unilateral, de intensidad leve, hacia el lado paraliza la desviación al partir de la lengua. Pseudobulbares, ¿no? O sea, por lesiones que son por encima a nivel del bulbo, ¿no? Que pueden ser bilaterales
intensas, ¿no? Las parálisis con una pérdida de fuerza bastante marcada. Y las nucleares y tronculares del nervio mismo, pues pueden ser unilaterales y bilaterales, ¿no? Y la desviación va a ser hacia el lado paralizado de la lengua. En lo que se ve la atrofia, pues básicamente se ve en lesiones que son nucleares y tronculares, ¿no? Como el ejemplo más claro, el ELA, ¿no? Que es una lesión nuclear en la segunda motoneurona, básicamente, ¿no? Y la atrofia de fasciculación es bilateral, lugar en la lengua geográfica, también atrofia de una hemilengua, ¿no? Si el lado es de un solo lado. En cambio, lo que son las parálisis supranucleares, pues no hay fasciculaciones, no hay atrofia. Igual que la parte motora de todos los componentes, ¿no? Siguiente. Etiología del lesión hipogloso, tenemos traumas quirúrgicos, que es lo más frecuente. En cirugía del cuello, ¿no? Se puede dañar el cuello. Digo, el nervio en procesos malignos como tumores, en las endarectomías, ¿no? Cuando hay a veces arterias que han hecho o que pueden tener obstrucciones, ¿no? Que en ese caso también se puede dañar el nervio. En los cateterismos, ¿no? Una vía venosa central, ¿no? Cuando se ponen catéteres venosos centrales. Y a veces los neurofibromas del doceo par, que es más frecuente en mujeres, ¿no? Igual que neurofibromas, en cualquier nervio podría haber también en este. Siguiente. Hasta acá. Bueno, chicos, hasta acá es el examen entonces, ¿no? En la próxima. Este jueves todavía vamos a avanzar, pero ya para el siguiente parcial, ¿no? Y el 25 damos pues este parcial. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya están durmiendo? ¿Tienen examen? No, doctor, no hay ninguna pregunta por mi parte. Listo. Ok, chicos, nos vemos entonces el día jueves en la